Buenas noches. I always like to get my Spanish out of the way early. Siempre me gusta usar las pocas palabras en español que conozco, We're done now. pero ya terminé, dice. So I want to thank Pastor Alex for giving me a chance to speak tonight. Usually I do it really early on Sunday mornings when everybody's still asleep. Quiero agradecer al pastor Alex por darnos la oportunidad de compartir esta noche. Últimamente me ha tocado tempranito de la madrugada los domingos, cuando la mayoría de ustedes siguen durmiendo. So and that's probably better. But Y anyway, quizás sea mejor, dice. so tonight we're going to be talking about this week and the significance of the death and the crucifixion, resurrection of Christ. We're going to be looking at it from a little bit Entonces different esta noche perspective. vamos a estar hablando un poco acerca de lo que se celebra esta semana, del significado del sacrificio y resurrección de Jesucristo. Since it's Bible study night, and for the last more than a year, we've been covering Romans and Corinthians and Paul's letters. I'm going to be talking about a little bit from some of the stuff that Paul says and focusing on his perspective of what the resurrection means. Y ya que estamos en un miércoles de estudio bíblico, llevamos quizá más de un año estudiando Romanos, luego Corintios, o sea, estamos estudiando los escritos de Pablo. Entonces vamos a buscar algo que él escribió en relación al tema del que vamos a hablar esta noche. Okay, so let's go ahead and open up with prayer, and then we'll get into this. Vamos a tener una oración y luego vamos a pasar a la lectura de las Escrituras. Oramos, mis hermanos. Señor Jesús, queremos agradecerte por este tiempo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos conmemorar, podemos recordar y celebrar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz para perdón de mis pecados. Gracias porque podemos celebrar y honrar con nuestra vida ese sacrificio que nos abrió las puertas, Señor, para estar cerca tuyo. Dedicamos, Señor, este tiempo a ti. Oramos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amen. Okay, so let's turn to 1 Corinthians 2, and we'll read verses 6 to 9. Vamos entonces a irnos al 1 de Corintios capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Okay. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 9. Si lo encontró, lo leemos, mis hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos entonces y dice de la siguiente manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Okay, so we're going to look at this. Paul, if anybody is qualified to be preaching to the Gentiles, but also to the Jews, and understanding the plan of God, is Paul. Paul was the Entonces, Pharisee of Pharisees. Vamos a partir por el punto que si había alguien realmente calificado para hablarle a los gentiles, también a los judíos, definitivamente ese era Pablo, que era un fariseo de fariseos. And so sometimes when you're reading Paul, it's a little spooky, right? Because he uses the word mystery a lot, the mystery of God, right? The Y mystery cuando of leemos esto que escribió Pablo, se nos puede poner un poco extraño porque él usa la palabra misterio, dice el misterio de Dios. right? And so what we're going to do tonight is we're going to actually explore a little bit of what the mystery of the gospel is. Y entonces lo que esta noche vamos a intentar es explorar un poco cuál era ese misterio del que Pablo hablaba. Right, so Paul in verse 7, right, he says, "But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory." So before creation. Y entonces nos vamos a ir, por ejemplo, al versículo 7 nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Right, and so we have the hidden wisdom of God, but it's before even creation. God started His plan to bring His family and His people to Himself. Entonces nos está hablando de una sabiduría escondida que está ahí desde antes de la creación
y que nos habla acerca del plan de Dios, que vamos a darnos cuenta que su plan era traernos a todos hacia Él. And so in verse 7, when he's saying, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, he's not talking about Herod and the Romans and the Pharisees. He's talking about them, but he's also talking about the spiritual beings, the evil spiritual beings. Y vemos, por ejemplo, en el verso 6, cuando nos dice que no es sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No nos estaba hablando aquí de los falsos profetas, no, sí estaba hablando de ellos, pero también de entes espirituales. And so what he's getting at here, and we're going to go through these in a little bit more detail, but what he's getting at is Satan and those that follow him, I call them his minions, if they knew that Christ had to come and be crucified in order to save God's people and restore God's kingdom to the world, they would have never killed him. Y entonces algo también que aquí Pablo nos muestra es que si Satanás y todos sus secuaces, como dijéramos nosotros, si ellos hubieran sabido que matar a Jesús era parte del plan de Dios, obviamente no lo hubieran hecho. Right, and so that is verse 8, if you want to just repeat that. Y eso lo encontramos en el verso 8, que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Right, so that's part of the mystery because God's plan, and we're going to go into this, but God's plan was hidden. Satan knows a lot, but Satan's not omniscient. And it's more than just Satan, but we'll stick with him Y for now. entonces vemos que eso es parte del plan de Dios, pero como vimos antes, eso estaba escondido, esa voluntad, ese conocimiento estaba escondido. Entonces Satanás, aunque conocía mucho, realmente él no es omnisciente, como Dios no conoce todo. Right, and so Satan, even when Satan tempted Jesus, he was also kind of testing Jesus more than just tempting him. Y entonces vemos que él conocía mucho, hablando de Satanás. Por ejemplo, cuando fue y trató de tentar a Jesús, él estaba intentando tentarle. Realmente él conocía, ¿verdad? Right, so when he says, jump off this cliff and let's, the Bible says your angels will save you, right? They'll lift it. Como lift por you up. ejemplo, cuando le dijo, ok, tírate de aquí porque la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles a que te ayuden. Satan really wanted him to jump because he wanted to see A, will the angels come, or B, can we kill this guy? Y entonces probablemente en la mente de Satanás decía, bueno, yo sí quiero que salte, primero para probar si es cierto que ángeles van a venir, o probablemente esta sea la forma de matarlo. But Jesus isn't revealing the plan. He's not telling, he doesn't want Satan to know what's going on. Pero Jesús no estaba ahí para revelar el plan, no está ahí para caer en tentación, no está ahí para decirle a Satanás qué es lo que está sucediendo. And so you have to understand that Satan and all of the demons, the unholy, the fallen angels, whatever you want to call them, they know they're doomed. They know they can't beat God. So their plan is just to survive as long as they can. So Y they, entonces, algo también que tenemos que reconocer es que Satanás y todos los que le siguen, que le llamamos demonios, le llamamos seres caídos, de diferentes formas, usted sabrá cómo prefiere llamarles. El punto es que todos ellos saben que están destruidos, que realmente en ningún momento van a poder vencer el plan de Dios, pero están intentando alargar su tiempo lo más que puedan. and so they really thought that somehow killing Jesus and removing him from this earth was going to extend their time. They didn't realize that Y sealed their entonces de doom. alguna manera Satanás y sus secuaces pensaron que matando a Jesús, eso iba como a detener un poco el plan de Dios y a darles un poco más de tiempo a ellos para hacer lo que quieran hacer. Okay, and that's the point of verse 8. They wouldn't have killed him if they thought it was going to help their. Y entonces or eso es lo hurt que nos them. está diciendo el verso 8, que si ellos hubieran sabido que matarlo era parte del plan, obviamente no lo hubieran hecho. Okay, so the title of this sermon is actually "Who Knew?" Right? Who knew God's plan? Who didn't know God's plan? And that's what I'm going to go through now a little Y bit. aquí voy a mencionar, el tema de mi sermón de esta noche es quién sabría, porque quién sabría cuál era el plan de Dios, quién sabría cómo él lo iba a So- desarrollar. So the evil spirits, whatever we want to call them, right? Satan is whatever. They didn't know God's plan. Entonces los espíritus malignos, demonios, Satanás, como usted quiera llamarle nuevamente, ellos no sabían cuál era el plan de Dios. And so they fell right into his trap because they did exactly what Jesus Christ came here to have happen. Entonces ellos fueron y cayeron redonditos en la trampa, porque ellos hicieron exactamente lo que Dios tenía planeado que hicieran. Now, obviously, God knew his plan from the beginning, right? As Paul mentioned here.
Y obviamente, pues como ya lo mencionamos antes, Dios conocía su plan desde el principio. And there's something that, there's a verse, Isaiah 53, that we're going to go through a bunch of the different points here about Jesus. And it literally gives me goosebumps when I think about it. But when we read that chapter, 52 and 53, it's really easy for us to see that Isaiah is talking about Jesus. Y entonces, continuando con lo que estamos hablando acá, nos vamos a referir a unos pasajes del libro de Isaías, en el capítulo 52 y 53. No necesariamente tiene que buscarlo, si usted quiere, sí. Pero la verdad que vamos a ir viendo algunos puntos ahí que solo de pensar en ellos, dice, me eriza la piel. Yeah. Y es increíble cómo hoy en día para nosotros es fácil identificar que todo esto fue escrito en relación a Jesús. Right. So looking back now that it's been fulfilled, it's easy to see how that prophecy works. But nobody knew that was a prophecy about Jesus back then. Not the Pharisees, not the Jewish leadership, not the Jews, not even Jesus' disciples realized. Y entonces, nuevamente repito, que para nosotros hoy es fácil decir si eso era una profecía acerca de Jesús, pero los fariseos, todos los discípulos de Jesús, aún toda la gente en ese tiempo, no sabía que lo que Isaías había escrito era profetizar lo que iba a suceder. Now, just as a side note, keep that in mind because we have some prophecies that we're still waiting to be fulfilled, right? Like the apocalypse. Ahora, siendo justos, tenemos que reconocer que nosotros aún en este tiempo tenemos profecías que estamos esperando que se cumplan. Muchas de ellas las leemos en el Apocalipsis. And so the reason I'm mentioning that is because we shouldn't separate over differing views on something like the rapture and premillennial and all that stuff. There are theological differences, different interpretations, but as long as we're doing it with the right spirit, we should be able to still fellowship with everyone and not put someone down because they hold a Y different cuando view. hablo de las profecías del Apocalipsis, quiero hacer también aquí mención de que esto no debería ser un punto de separación o de división, que si yo creo en el rapto, que si no creo, que se va a hacer antes, en medio, después de la tribulación. Eso no debería de ser un punto de controversia siempre y cuando yo esté creyendo lo que la palabra me dice. Because- y aprovecho para mencionarlo acá. Because when we're all up in heaven, only one group is going to be right, and the rest of us are going to be like, oh, I missed that one. Y porque la verdad es que cuando estemos delante de la presencia del Señor en el cielo, nos vamos a dar cuenta que uno de estos grupos estaba en lo correcto, no sabemos quién, dice. Y todos los demás van a estar, híjole, y yo pensando que era diferente. Okay, so I went off a little bit more than I planned on that, Y but, sé que aquí me fui un poco fuera del tema, pero sentí la but necesidad de it's mencionarlo. important. So. Creo que es importante. Okay, so now let's go and look through. We are going to go, as Suleyman mentioned, we're going to go through. There's a bunch of references to Jesus in Isaiah 53, from 52 and 53. I'm just going to kind of read them off, and so you don't have to, you know. Y entonces, cuando mencioné Isaías capítulo 52 y 53, hay varias referencias allí acerca de Jesús. No le voy a pedir que lea todas las cosas, yo lo voy a ir mencionando, pero igual usted puede leerlo si usted gusta. And so now, if you've never really paid much attention to this or never read Isaiah, see if any of these things sound a little bit like Jesus. Entonces, si alguna vez usted ha leído Isaías, o si no, hoy mientras lo escucha, piense, ¿será que algo de esto me habla acerca de Jesús? He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. So he was cursed by God. Ciertamente ha llevado nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. He was pierced for our transgressions. That sounds familiar. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, algo que nos puede sonar muy familiar a muchos de nosotros. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Okay? He was oppressed and he was afflicted, Angustiado él y afligido, yet he opened not his mouth. no abrió la boca. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep before its shearers,
so he opened not his mouth. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, The Lamb of God, sound familiar? enmudeció y no abrió la boca. ¿Será que el cordero de Dios, dice, no suena familiar? By oppression and judgment he was taken away. Por cárcel y por juicio fue quitado. And they made his grave with the wicked and with the rich man in his death. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Now, an interesting thing here, we're in verse 10. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. Y algo aquí muy poderoso, dice en el verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. So those are the sufferings of Christ in Isaiah. A list of the different ways that he suffered, different ways that Isaiah is referencing Jesus and the suffering that he's going to go through. Y We'll entonces aquí, celebrate. básicamente Isaías nos da una lista de los diferentes sufrimientos, dijéramos padecimientos o cosas por las que Jesús iba a tener que atravesar. But right here in the middle of verse 10 is where the next phase of the gospel comes in. Pero en la mitad del verso 10 es donde el evangelio ya empieza a aparecer. So now we're turning from suffering into what's accomplished through God putting Jesus Christ through all of this. O sea que nos empieza a mostrar el propósito, cuál era la intención al poner a su propio hijo en toda esta situación. So this is the second half of verse 10. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. These are the benefits now. Y entonces en la segunda parte del verso 10 nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos está diciendo los beneficios que se iban a obtener después de todo ese sufrimiento. Okay? Now, out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. El verso 11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. So right there, that's the heart, right? That's the heart of the gospel. That he will be counted righteousness by him bearing our sin for us. For all we have to do is believe and trust in the Lord. Y entonces para mí ese es el corazón del evangelio, porque nos está diciendo que vamos a poder ser justificados con solo abrir nuestro corazón a él. Okay? And then, therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. El verso 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. So again, he comes in, he steps in for us and takes our place. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea que nos está diciendo, además de haber sufrido, él aún va e intercede por mí. Okay, so that Isaiah 53 is all about Jesus. Second half of 52 and all the way through 53. But nobody was looking for a suffering servant. The Jews certainly weren't looking for that. They were looking for someone like David or the Maccabees, who we don't know about. Y entonces Isaías, la mitad del capítulo 52 y todo el capítulo 53 nos habla acerca de Jesús. Estaba profetizando acerca de todo ese sufrimiento y padecimiento que iba a tener que atravesar. Pero el punto es que los que vivían en este tiempo en que fue crucificado, ellos no estaban esperando un líder que viniera a sufrir, un líder que viniera a padecer. Ellos estaban esperando a alguien como David que viniera a conquistar naciones. You have to turn it on. Okay, so the Jewish leaders didn't know, except one, which I think is pretty interesting, and we're going to talk about that too. Entonces los líderes judíos no sabían eso.
excepto uno de ellos. Y esto es algo muy interesante, entonces, que vamos a escuchar, que vamos a estudiar esta noche también. So where we're going to pick up now is we're going to pick up where this is right after Jesus brought Lazarus back to life. And there's big crowds following him because, bringing someone back Y to life is a pretty big entonces, deal. para ponerle en contexto a lo que vamos a leer, esto sucedió justamente después de que Jesús había vuelto a Lázaro a la vida. Entonces, como usted se podrá imaginar, había un montón de gente que lo andaba siguiendo. And so the Pharisees were really worried. All the Jewish leadership, Pharisees, Sadducees, etc. Y todos los líderes judíos, ¿verdad? Los fariseos, saduceos, todos estaban realmente preocupados con todo esto. And so let's go to John, the Gospel of John, chapter 11. Entonces, hoy sí nos vamos y por favor buscamos en el libro de San Juan, el capítulo 11. 47 and 48 to start. Para empezar, vamos a buscar los versos 47 y 48. And you can just go ahead and read out. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 47 y 48. Y lo leemos, mis hermanos, dice: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. And so this is pretty amazing to me because the crowd's following Jesus after he raised someone from the dead. The Pharisees know this. They know why the crowd's following him. Entonces, nuevamente, esto sucedió justo después de que él acababa de levantar a Lázaro y lo volvió a la vida. Obviamente, mucha gente, multitud lo seguía, y los fariseos y todos los líderes religiosos sabían eso, sabían por qué lo seguían. And so they've seen the miracles, they've heard of the miracles. They know that all these things Jesus is doing in the name of God, and yet Y entonces ellos habían visto milagros, habían oído de los milagros y habían escuchado y sabían que él lo hacía en el nombre de Dios. And so now we're going to move on. We'll read verse 49 through 53. Y vamos a avanzar y vamos a leer los versos del 49 al 53. But this is with them knowing what Jesus has already done, why everybody's following him, that he raised someone from the dead, the other miracles that he's already done. And so this is the conversation they have. Y entonces nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Que ven que la gente le sigue, saben por qué, saben de los milagros, ven que acaba de levantar a Lázaro. Y esta es la conversación que se está dando en ese punto cuando reunieron al concilio. El verso 49 dice: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. And so now, a couple things that make this really interesting here is Caiaphas, in verse 50, right? Caiaphas says that it's better that one man dies for the nation, right? And so that's the argument that he's making. Y entonces un par de cosas interesantes en esto. En el versículo 50, por ejemplo, Caifás dice: mire, es mejor que uno muera por todos. So let's he's saying, let's kill Jesus and the Romans, everything will settle down. Y es como que él dijera: miren, la verdad que matemos a Jesús y van a ver que los romanos y todo va a empezar a tranquilizarse nuevamente. But 51 is one of those things. 51 and 52 are verses that really jumped out at me when the first time I actually read and paid attention to what they said. Pero los versículos 51 y 52, realmente la primera vez que yo los leí prestándole mucha atención, es como que saltaron y me estremecieron. Because it says, he did not say this of his own accord, but being the high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation. Porque el 51, por ejemplo, dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Okay? And not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. So, it's just interesting to me that the high priest actually prophesied about Jesus' death and the effect it was going to have around the world. Y entonces para mí es muy interesante cuando me doy cuenta que el sumo sacerdote en ese momento mismo profetizó que Jesús iba a morir y que con eso iba a unificar a todos los hijos de Dios. So Caiaphas, of all the Jews, Caiaphas is the one that knew, besides Jesus because he was Jewish, knew what was going on. And later, Caiaphas would end up being the one that accuses him and leads him on the way to his ultimate. Y entonces aquí nos damos cuenta que Caifás era el único, bueno, aparte de Jesús, obviamente, ¿verdad? El Hijo de Dios, pero él era el único hombre, el único que realmente sabía lo que iba a suceder. Y si seguimos leyendo la historia, sabemos que más adelante él es quien le acusó y le puso en el camino para ser crucificado. Okay? So he knew what was going on. Entonces es como que él en su posición de sumo sacerdote sí sabía qué era lo que estaba sucediendo. And obviously, just like God the Father, Jesus knows what's going on. Así como el Padre y Jesús también sabían cuál era el plan. And so let's just look at a couple of verses here where Jesus is trying to, is basically telling the other people around him through talking to God what's going on. Y vamos también ahora a ver Jesús. cuando Jesús le habla a los demás diciéndoles qué es lo que realmente está sucediendo. Okay, so let's look at John 12, 27 to 32. Let's do 27 and 28 first. Vamos entonces a leer en el capítulo 12, siempre del libro de Juan, los versos 27 y 28. Yes. Los versos 27 y 28 de Juan capítulo 12. Dice de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Okay, so what I want to look at here is he says, should I say, Father, save me, take me, don't let this happen to me, right? But he says, Entonces vemos aquí a Jesús que él dice: ¿y qué se supone que yo haga? Que diga: Padre, por favor, sálvame, no me dejes que esto suceda. no, this is what I'm here for. This is my purpose to Y él be on dice: this no, earth. realmente esta es la razón por la que estoy aquí, este es el propósito por el cual yo vine. And then in 28 is very interesting too, because it says, Father, glorify your name. Y en el verso 28 es muy interesante cuando él dice: Padre, glorifica tu nombre. And then the Father answers, I have glorified it, and I will glorify it again. Y el Padre le responde y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Now, what's interesting here is that your name, when he says, Father, glorify your name, Algo aquí interesante, yo quiero que lo veamos, es que en el verso 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. this is most likely a reference to, among other places, a reference to specifically the words your name is a reference to Exodus 22, verses 20 and 21. Y muchos consideran que este, al igual que otros pasajes donde se usa la misma expresión, es una referencia a un pasaje en el libro de Éxodo. Now, don't turn to them because we're coming back to John. So just go ahead and read Okay. Exodus. You have it in your Éxodo, what? 22, 20 to 21. Dice: vamos a leerlo, pero no quiere que usted lo busque porque después vamos a regresar ahí. Así que yo se lo leo rapidito. Éxodo If you're fast, go ahead and do it. 22. That's fine. Yeah. What verse? 22, 20 and 21. 22, 20 y 21. Dice de la siguiente manera: el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente Jehová será muerto. 22, 21. entonces. 20 and 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Okay, so God in verse 20, God's sending an angel. This is they're getting ready to go. They left Egypt. They're getting ready to go to the promised land. It's not what it says. Creo que él me ha dado el capítulo equivocado. Le digo que el comentario que está haciendo no va con los versículos que yo le leí. Exodus 22. Okay, well then quote what I have here because. Bueno, entonces después lo va a encontrar. Dice: pero está el pasaje al que él se está refiriendo en el primer versículo habla de cuando el ángel de Jehová es enviado. Okay.
And so, and then in 21, it says, "Pay-" Es 23. Okay. Éxodo 23, Okay, 20. 23, perdón. He Okay. aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Okay, so in verse 20, right, God's sending the angel before the Israelites to protect them and Y guard. entonces en el verso 20 vemos que Dios está enviando un ángel, ¿verdad?, para proteger a los israelitas. Okay, but then in 21, and that's just for context, right? But in 21, Y esto es solo para ponerlo en contexto. En el versículo 21 he says, "Be careful to obey him and obey his voice. Do not rebel against him." y dice, tené cuidado, en el verso dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde. For he will not pardon your transgression, for my name is in him. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Okay, and so I'm saying this because notice that the angel of the Lord, he could forgive sin. It's implied that he could forgive sin because it says he will not forgive you. Y entonces vemos que aquí hace una implicación, dijéramos, cuando se refiere al ángel de Jehová, él podría perdonar pecados, pero claramente dice, él no lo va a hacer. Because it doesn't say he cannot forgive your sin, your transgression. It says he will not. Y entonces el versículo nos dice, mire, él no te puede perdonar tus pecados, dice, él no lo va a hacer. And why won't he? Because my name is in him. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque mi nombre está en él. And so this is, if you remember in the Bible, many of you were in the Bible study class, right? So we talked about the whole verse, Jesus in verse 5, leading the people out of Egypt. This is the same thing. This is called the two powers in heaven. This is what the Jews believed Y up until algunos around the de first ustedes century. que han estado en las clases del domingo recordarán que hemos hablado acerca de esto cuando vimos en Judas el versículo 5 haciendo referencia al ángel de Jehová. And so when Jesus is saying, Father, glorify your name in verse 28, and then the Father answers him and says, I have glorified it and I will glorify it again, he's referencing Jesus. I've glorified you because you are my name. In the New Testament, Jesus is incarnate. In the Old Testament, the angel of God is the eternal Jesus, but not incarnate. Y entonces, volviendo a San Juan capítulo 12, cuando en el verso 28 dice, Padre, glorifica tu nombre, él dice, lo he glorificado y lo haré otra vez. Se está refiriendo a Jesús mismo, porque como hemos aprendido en los días domingo en la clase, ¿verdad? Que el ángel de Jehová es una referencia misma a Jesús antes de venir a la tierra ya encarnado. Entonces el Padre le dice, mira, yo ya te he glorificado y lo voy a hacer de nuevo. Now, if this is something that you've never heard before, you have the angel of God. That's an angel that God sent as a messenger, and then you have the angel of God who pardons sins and does many other things that only God can do in the Old Testament. So Y entonces para algunos de ustedes que quizás nunca habían escuchado esto, solamente le aclaro que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento nos dice un ángel de Dios, un ángel de Jehová, se refiere a un ser que él envió para una tarea específica. Pero cuando dice el ángel de Jehová, se está refiriendo directamente a Jesús antes de haber venido en forma humana o encarnado. Okay, so now let's go back to we'll go back to John. Vamos a regresar entonces al libro de 12, Juan 12. 12. Now we're on 29. Do 29 and 30, please. Versículos 29 y 30. Y dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Right, so Jesus says in verse 30, he says, hey, this is for you people. The voice that God's speaking to me is for you to witness. I don't need this. Y entonces es como que Jesús le está diciendo, miren, esa voz que escucharon no es por mí, es por ustedes. Porque yo no lo necesito, pero ustedes necesitan ser testigos de esto. Right. And then in verse 31, let's go ahead and let's do one at a time. Let me read it and then you repeat it, okay? Verse 31, now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. Y en el verso 31 nos dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Now, who's the ruler of this world you ¿Quién think es will be ese cast príncipe out? de este mundo que va a ser echado fuera? ¿Quién cree usted que será? You think that's King Herod? ¿Qué what? Do you think it's King Herod? The king of... Que si usted cree que era el rey en ese tiempo, dice. ¿Será ese el príncipe al que se refería, el rey que estaba gobernando, que iba a ser echado fuera? Okay. No, it's the rulers, it's the principalities and powers that Paul talks about. Y It's no, Satan. se está refiriendo a it's los the fallen principados y potestades a las que Pablo menciona en sus escritos. Satan is the ruler of this world, right? Satan, this is who Jesus is talking about. Satanás es el príncipe de este mundo. A él es que Jesús se está refiriendo cuando habla de esto. And then in 32, and when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Y en el verso 32 les dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. So this is God's plan, but this is the plan that Satan doesn't know, that the Jews don't know, except for Caiaphas. Entonces este era el plan de Dios, ese plan que los judíos, excepto Caifás, nadie conocía, el plan que Satanás mismo no sabía. Okay, and so now let's take this all back together with Paul, right? And when Paul talks about principalities and powers, he's talking about the spiritual realm, and we'll look at a couple verses Y here. entonces cuando nosotros unimos todo esto con lo que Pablo escribe cuando él habla de principados y potestades, Because Paul, okay, so I don't want to say demons here. I'll skip that part because that'll be confusing. Okay, so we know that they would never have killed Christ if they knew that only by killing Christ could God's plan work. entonces hemos visto hasta aquí que lo que Pablo nos enseña es que ellos, si tan solo se hubieran imaginado, si hubieran conocido que con matar a Jesús estaban cumpliendo el plan de Dios, obviamente no lo habrían hecho. Because, you know, a long time ago, when Abraham was called by God, before that, God separated himself, divorced himself from the nations. He handed them over. Porque vamos a remontarnos un poco al tiempo de Abraham, cuando Dios lo llamó y lo escogió para él, para crear su pueblo. Él ya se había, como que se había divorciado, en la palabra, dice, se había apartado de las otras naciones. Right? Jacob was God's, right? Israel was God's people. The rest of the people were cast aside. That's a big story, but Porque lo que difference pasó, y esa es una gran historia que en otro momento quizás podamos hablar, dice, es que Jacob viene a ser el escogido para iniciar con el pueblo de Israel, pero ya todas las demás naciones habían sido dejadas fuera. But by the blood of Christ, all the nations of the world, the Gentiles, that's us, right? We're all invited back in. So that when we accept the gospel that's talked about, that's prophesied about in Isaiah 53, we're all brought back in. Satan and evil are defeated. Sin brought death into the world, and Jesus' death and resurrection removed sin from our eternal lives. Entonces lo que vemos acá ahora es que por la sangre de Jesucristo derramada, todos los demás, los gentiles, o sea, nosotros y todas las demás naciones, podemos ahora venir y recibir ese perdón, esa gracia a través de abrir nuestro corazón y aceptar el evangelio. And so this is the mystery that Paul's talking about many times in his letters. Y ese es el misterio del que Pablo habla muchas veces en sus cartas. And as this is the week that we remember and we celebrate what God did through his son on the cross, Y ya que esta semana está destinada a eso, para recordar, para conmemorar y celebrar lo que Cristo hizo en la cruz, we should be remembering how much God's done for us and how much he sacrificed to allow us to have a relationship with him. nosotros entonces deberíamos también recordar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que tuvo que suceder, todo el sacrificio y padecimiento que Jesucristo tuvo que pasar para darme a mí la entrada a su reino. Okay, and now I'm going to skip around a little bit here with these verses. So in Ephesians, I just want to finish up with this. Y quiero terminar con un pasaje más en Efesios. Okay, so let's look at Ephesians 4. Efesios capítulo 4. No, chapter 3, verse 4. Okay, capítulo 3, versículo 4. Okay.
I'm going to do something here real quick. When you read this, you can perceive my insights into the mystery of Christ. Y aquí nos dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Okay, now in there's two things here. Verse 6, the mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Y luego en el verso 6, él explica un poco más acerca de este misterio y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Okay. And so now let's move down to, we're going to move down to verse 9 through 12. Go ahead and read those. Y vamos a continuar en ese capítulo 3 de Efesios, los versos del 9 al 12. Y lo leemos, mis hermanos, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Okay, so now let's go back. We're looking back at, I'll just read it real quick again. Right, verse 3, we have, when you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Verse 6, say that? Just say Verse it. 3. Yeah, just real quick. Yeah. Si volvemos, dice, vemos por ejemplo en el verso 3, él va a hacer solo como un recuento de los puntos acá. En el verso 3 nos menciona nuevamente acerca del misterio, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. And then 6. Y luego el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. So what is the mystery of Christ? The mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, right? Y entonces, ¿cuál es parte de ese misterio? Que los gentiles y todos los creyentes ahora son parte de ese mismo cuerpo. And then my insight into the mystery from verse 6, go down to verse 10, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Y entonces vemos que el propósito, o qué más podemos decir acerca de este misterio, lo vemos en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Okay, so there Paul's specific. We know there's, you know, it's funny, we can think about miracles and we watch faith healers on TV and we hear people prophesy and we're all Y okay with that. entonces aquí vemos claramente de lo que Pablo viene hablando. Por ejemplo, nosotros hoy en día vemos en televisión, en diferentes cosas, vemos que gente habla de milagros, de profecías. But there are spirits, the sons of God. There are good ones and there are bad ones. And they're the ones that have been oppressing people and against God. But Jesus Christ has defeated them. He just hasn't destroyed them yet. And that's what we still have Y coming. entonces algo también que tenemos que entender, que hay seres espirituales, obviamente hay buenos, hay malos, dice, que ellos son estos seres malos, por decirlo así, son los que han estado oprimiendo a las personas, poniéndolas en contra de la voluntad de Dios, alejándolas del propósito de Dios. Ahora, esos son los que Jesús vino a vencer, vino a derrotarlos. And so when Jesus is, you know, he's teaching us to pray, right, in the Sermon on the Mount, and we get the Lord's Prayer, Jesus says, let your kingdom come, let thy will be done, let your kingdom come on earth as it is in heaven. There's a heavenly kingdom, and that's who Paul's referring to. And it's all been written down in the book, right? Y recordemos, por ejemplo, cuando Jesús nos está enseñando cómo orar, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como también en los cielos. Hay un reino celestial, mis hermanos. And so this week especially, let's just recognize we've already won. It just isn't over yet. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo nos explica también? Y nosotros tenemos que reconocerlo, es que como parte del equipo de Dios, dijéramos, es como que usted ya ganó.
Simple y sencillamente esto no se ha terminado. If you're secure in Christ, you've already won. Si usted tiene la seguridad en Cristo, usted ya ganó. And if you're not, on this Easter week, this Holy Week, I just would ask maybe we can say a prayer and just reach out to the Lord. Ask Him to come into your life. Ask Him to forgive you of your sins and tell Him that you want to be a part of His heavenly kingdom. Y si acaso no tenemos entonces esa seguridad aún, dice, qué bueno que en esta oportunidad, en esta Semana Santa, como le llamamos, sea el momento adecuado para que yo me acerque, para que yo pida perdón de mis pecados. And so let's just close in prayer on that. Y vamos a terminar de esa manera. Vamos a hacer una oración para que podamos todos tener la oportunidad, si es que no hemos entregado todavía nuestra vida al Señor Jesús. Y oramos, mis hermanos. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has dado esta noche. Y a esta hora, Señor, queremos aprovechar la oportunidad para nuevamente invitar, Señor, a todo aquel que aún no te conoce, que no ha abierto su corazón a ti, Señor. Que sea esta noche en que podamos tener ese encuentro contigo, Señor, los que aún no lo han hecho. Que si esa seguridad no está, Señor, este día salgamos de aquí seguros de que tú vives en mi corazón. Y yo le invito que si usted no tiene esa seguridad aún, me acompañe con esta oración. Y decimos de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte. Yo reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda disfrutar una eternidad contigo. Si usted hizo esta oración, déjeme darle la bienvenida a la familia del Señor y decirle que como iglesia estamos para servirle. Nos gustaría conocerle, nos gustaría aprender y crecer juntos. Los que ya somos parte de esta iglesia, vamos a dar gracias porque tenemos la oportunidad de recordar y conmemorar una vez más ese sacrificio que nos abrió camino para una vida diferente. Padre, agradecemos una vez más ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por ese perdón, Señor, que sin merecerlo tú nos lo has dado. Te agradecemos por esa gracia, Señor, esa gracia salvadora, por tu misericordia. Padre, a esta hora queremos agradecer por tu cuidado también, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque todo el tiempo, Señor, es tu deseo hablarnos, enseñarnos, Señor. Es el anhelo de tu corazón que podamos caminar cerca de ti día con día. Y a esta hora, Padre, queremos aprovechar este tiempo para eso, Señor. Que esto no sea solo un evento, una actividad religiosa, sino que tenga un significado real para nosotros, Señor. Que independientemente de la fecha podamos realmente vivir, Señor, y celebrar ese sacrificio tuyo. Agradecer, Señor, y poder día con día buscar agradarte, Señor. Buscar agradecer con mi vida, Señor, lo que tú hiciste por mí. Te damos gracias, Señor, a esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Gracias por haber estado en su iglesia. Puede pasar a cafetería, huelía rico hace rato. Ay, más o menos. Algo con pescadito, creo yo que es. Ya no hay, dice hermana. Ah, pues no pasen, hermanos, solo los que encargaron. Solo gaseosa, café, nada tampoco, hermano. Solo bebida, vaya, por lo menos. Bueno, mis hermanos, que el Señor